Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global y esta semana volvemos a tener invitada y una invitada que ya van a ver, tiene un perfil muy interesante. Vamos a estar hablando de la sorpresa del Mundial, pero no estamos acá para hablar de fútbol, sino de política internacional y de todos esos temas que tanto nos interesan. Por supuesto, vamos a estar hablando de Cabo Verde, pero además de un montón de cuestiones más que, bueno, ya vamos a estar desentrañando. Entonces, primero quiero presentar a mis compañeros. Esta vez estamos con una nueva incorporación aparte, así que bueno, primero lo voy a presentar a él. Matías Geshelín, ¿qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Hola Gastón, hola equipo, muy buenas noches. La verdad que muy contento de poder realizar oficialmente mi debut acá en Punto Global y nada, con la mejor de las ondas para poder desarrollar este episodio que ya de por sí conlleva una dinámica y un tema muy interesante. Bueno, bienvenido entonces a Punto Global. Sara, Ana, ¿qué tal están? Hola Gastón, hola compañeros, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada de hablar de un continente tan importante como África y un país como Cabo Verde que ha dado mucho de qué hablar en este mundial, así que vamos a darle. Bueno, hola, me había desaparecido unos capítulos, ya volví. También súper contenta de apoyar a los tiburones azules, así que esperemos que salga todo muy bien acá. Bueno, Ana, sin más vamos con la presentación y introducimos a quién es nuestra invitada de hoy, Patricia Gómez. Cabo Verde sorprende en el Mundial y su diáspora alrededor del mundo celebra y se enorgullece por sus raíces. En este episodio de Punto Global vamos a hablar con una referente de la comunidad caboverdiana en Argentina sobre la historia de este país insular y la lucha por la reivindicación de los derechos de los afrodescendientes. Nos va a acompañar en el capítulo de hoy Patricia Victoria Gómez, que es abogada y docente en la Universidad de Buenos Aires y se define como activista antirracista y afrofeminista. Además, integra varias organizaciones y es presidenta de la AfroJust, Afrodescendientes por la Justicia Racial. Bienvenida. Hola, ¿cómo están a todos y todas? Un placer en compartir este espacio con ustedes y agradecida por la invitación. Bueno, un gusto, Patri. Vamos con la primera pregunta entonces para ir Vamos. arrancando el capítulo de hoy. Es- Está teniendo una gran repercusión en redes todo lo que es esto de Cabo Verde, ¿no? Más que nada con el Doc Sud a partir de la gran sorpresa de la selección del Mundial. ¿Nos podés contar un poco más sobre Cabo Verde y la comunidad caboverdiana? Bueno, la verdad es que lo que está pasando con la participación de Cabo Verde en el Mundial, realmente creo que nos tiene a toda la comunidad caboverdiana en Argentina muy sorprendidos y muy contentos también porque esta participación, esta primera participación de Cabo Verde en el Mundial, no solamente es un hecho muy relevante, un hecho histórico para Cabo Verde y el pueblo caboverdiano, que habita las islas, sino para toda su diáspora, ¿no? Y además, cómo está participando también, ¿no? No es solamente la sorpresa o la hazaña de llegar por primera vez en sus 50 años de historia como país, llegar a un mundial, sino también ser la revelación de este mundial, ¿no? Un archipiélago tan pequeño, ustedes habrán visto, porque a raíz de esto obviamente se está hablando mucho de Cabo Verde. Cabo Verde es un país muy pequeño, es un archipiélago que está compuesto por 10 islas, muchas de ellas volcánicas, que tiene poco más de 500.000 habitantes, pero que tiene una diáspora muy grande, ¿no? Dicen que la diáspora es la isla número 11. Cabo Verde tiene más gente viviendo afuera de sus islas que en las islas. Y hay un lazo muy profundo e histórico entre Cabo Verde y Argentina, no solamente a raíz de este partido, sino que hay aquí en Argentina, particularmente en Buenos Aires, una presencia histórica de la comunidad caboverdiana. Se estima que los primeros caboverdianos llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX, pero sobre todo durante todo el siglo XX, por lo menos hasta la década del 70, hubo una migración importante, si quieren después podemos profundizar ahí un poquito más, que se asentó principalmente en los puertos, porque como se imaginarán, las personas que vinieron desde Cabo Verde a la Argentina, al vivir en islas, obviamente se dedicaban principalmente a lo que tiene que ver con lo marítimo. Entonces, obviamente se asentaban en las ciudades portuarias. Por eso Dock Sud y Ensenada son las principales ciudades donde hoy
está sentada la comunidad, ¿no? Históricamente, y como les digo, ya tiene más de 100 años. Entonces, para nosotros que estamos, bueno, yo soy tercera generación, como les decía, la migración caboverdiana se cortó en los años 70, pero dejó una descendencia muy grande. Nosotros calculamos que cerca de 30.000 personas somos pertenecientes a esta comunidad, la mayoría ya afroargentinos, pero con una ligación muy, muy fuerte con Cabo Verde. Generalmente los que somos hijos o nietos, en mi caso, de caboverdianos, nuestros abuelos nos inculcaron mucho amor por estas islas y tenemos ahí una conexión muy profunda, y por eso el hecho de que Cabo Verde haya llegado a un mundial, nosotros lo vivimos como todo un evento, ¿no? Los diferentes partidos, bueno, los 3 partidos que sucedieron hasta el día de hoy, nos juntamos en la Sociedad Caboverdiana de DOCSUD, que es una de las instituciones que nuclean a la comunidad acá en Avellaneda, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, pero también en Ensenada, que está la otra institución. La gente también se congrega para mirar los partidos, y es todo, como les digo, es todo un evento, todo el mundo con las camisetas de Cabo Verde, alentando. Es muy gracioso también porque la mayoría de nosotros somos argentinos y cantamos canciones que cantamos en las canchas acá, pero adaptadas a Cabo Verde. Así que, para resumir, estamos viviendo este evento con mucha felicidad, con mucho orgullo también, porque si hay algo que caracteriza al pueblo caboverdiano es la dignidad. Y creo que cada vez que el seleccionado caboverdiano sale a la cancha, da una muestra de que, a pesar de que tenía el 1% de probabilidades de llegar a los octavos de final, ahí estamos y lo estamos haciendo, eso, con mucha dignidad. Patricia, ya que estamos hablando de la comunidad caboverdiana, esta es una pregunta que me interesa mucho porque he tenido la posibilidad de preguntársela a integrantes de la comunidad afro en Argentina. Pues existe un mito, incluso alimentado hace unos años por un artículo del Washington Post, de que, a diferencia de otros países en América Latina, en Argentina, y abro comillas, no hay afrodescendientes. ¿Por qué crees que se instalaron estos discursos en la Argentina? Bueno, es un tema bastante complejo y profundo, como decíamos, son temas que abordamos mucho en la materia, que después, si quieren, podemos ahí también hablar de eso, de la materia que tenemos en la Facultad de Derecho de la UBA. Nosotros lo que decimos es que Argentina, luego de la independencia, vino todo un proceso de construcción del Estado-Nación, y con ello también la construcción de la identidad nacional. Los próceres, entre comillas, de aquel momento, obviamente influenciados por el racismo científico que estaba muy en boga en aquel momento, bueno, empezaron a configurar una identidad nacional identificado con lo europeo, ¿no? Que en aquel momento era visto como lo civilizado, sinónimo de progreso, y por eso se empezaron a poner en marcha, a partir de en esta fase de constitución del Estado Nacional, distintos mecanismos que permitieron ir construyendo muy meticulosamente esta identidad nacional como fenotípicamente blanca y culturalmente europea, ¿no? Y estos discursos que se fueron instalando precisaron de contradiscursos, que uno de esos contradiscursos fue el mito de la desaparición de la población negra de nuestro territorio. Pero si nos ponemos a pensar un poco más críticamente, ¿cómo puede ser que en toda Latinoamérica, por el proceso de la colonización y el sistema esclavista, todos los países tienen una gran presencia de población de origen africano, y Argentina, oh casualidad, es el país donde inclusive en el exterior piensan que no hay población negra? Bueno, fue gracias también a estas políticas que se pusieron en marcha para configurar esta identidad nacional, que no es solamente que se quedaron en el plano de lo meramente simbólico, ¿no? Sino que se pusieron en marcha muchas políticas públicas para que esto sea una realidad. Un ejemplo que, como abogada, tengo como casi la obligación de decirlo, que es una de las expresiones del racismo institucional más vigentes al día de hoy, es nuestra propia Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional, que es nuestra ley fundamental en la que se basa todo nuestro ordenamiento jurídico, contiene un artículo racista, que es el artículo 25, no sé si lo conocen o escucharon hablar en algún momento de él, que es un artículo vigente hasta el día de hoy, a pesar de las reformas
que se hicieron a lo largo del tiempo y que data de la primera constitución originaria, que es de 1853. Este artículo lo que dice, literalmente, dice: el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Y a partir de este artículo se abrió la puerta a la creación de, como les digo, políticas que efectivamente fomentaron la inmigración europea y facilitaron el ingreso de millones y millones de personas migrantes de origen europeo. Después podemos discutir que no eran los europeos que las clases dirigentes esperaban, que eran los europeos del norte, Alemania, Noruega, todos esos países como vistos más civilizados, sino españoles, italianos, muchos de ellos analfabetos, muchos de ellos trajeron ideas revolucionarias, socialistas, anarquistas, etcétera, pero eran europeos blancos, ¿no? Y a partir de ahí también, como les decía, se empezó como a configurar este contradiscurso de la desaparición de los negros, porque efectivamente, no sé si todos fuimos a la escuela acá en Argentina, pero los libros de historia nos decían que la población negra efectivamente existió en la época colonial con la esclavitud, ¿no? Con también representaciones muy estereotipadas y muy racistas de la negritud de aquel momento. Pero alcanzada la independencia, a partir del periodo del Estado Nacional, pareciera que mágicamente desaparecimos de los libros y expresamente así se habla de nosotros, ¿no? Los negros desaparecieron por las guerras de liberación y las guerras que después se dieron, las guerras civiles, por las epidemias y varias excusas que se dieron para decir, bueno, ok, la población argentina ya es casi blanca. De hecho, Sarmiento, que es uno de nuestros próceres más endilgados de nuestro país, decía para finales del siglo XIX, decía que ya casi no había negros, que si alguien quería ver un negro tenía que ir a Brasil, ¿no? Y esta idea de Brasil como el país negro, pero Argentina como el país blanco de Sudamérica. Y a esto se le suma la historiografía, como les decía, el racismo historiográfico, el artículo 25 y el fomento masivo de la inmigración europea, que efectivamente sucedió, se le suma un componente que es muy importante en este proceso de invisibilización que sufrió la comunidad afroargentina, que es la invisibilización estadística. Quizás sea la principal herramienta que utilizó el Estado para efectivamente crear, delimitar esta identidad nacional como blanca y europea, mostrando que los números oficiales efectivamente ya daban una población absolutamente blanca. Para cerrar, y no hacerla tan larga porque yo hablo un montón, por ejemplo, en los documentos nacionales se consignaba el color de los rasgos físicos de una persona, entre ellos el color de piel. Y, por ejemplo, mis abuelos que vinieron de las islas de Cabo Verde tenían documentos que los mostraban como trigueños o como blancos, ¿no? Entonces también esta fue una herramienta que se utilizó para sustentar esta idea de la Argentina blanca. Pero bien sabemos que las poblaciones negras resistieron también a estos procesos, ¿no? Bueno, era súper completo, interesante lo que estás diciendo. Saliendo un poco de Argentina, ¿no? De lo que es puntualmente Cabo Verde. Yendo al plano internacional, obviamente no tenemos ni que describir las atrocidades que se hicieron en el continente africano, sobre todo en el siglo XIX, pero bueno, ya ha entrado el siglo XX. Y ahora este debate es como que se reaviva, en realidad siempre está vigente, pero se reaviva más que nada con esta resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que impulsa Ghana, que por supuesto las resoluciones de la Asamblea General no es que tienen un tinte obligatorio, no son recomendaciones, claro, no son vinculantes. Claro, no son vinculantes, pero tienen su peso, ¿no? Obviamente. Un peso más que nada simbólico. Y en esa resolución se habla del crimen más importante de la historia, la imprescriptibilidad, que eso ya está en el Estatuto de Roma, pero sobre todo se habla de algo nuevo que es el deber de reparar de quienes hicieron esos crímenes, bueno, que obviamente es algo que caería sobre Francia, el Reino Unido, Portugal, España y un grupito de países, no mucho más, que son obviamente los que se abstuvieron, no votaron en contra, pero se abstuvieron de esa resolución. Sí. ¿Vos crees que la comunidad afro tuvo algún tipo de reparación en las últimas décadas, más que nada viendo que el mundo quizás está un poquito más equiparado si lo comparamos con la década del 50, por ejemplo? ¿Crees que hay algún tipo de reparación histórica? ¿Qué es lo que crees que falta? ¿Por qué se debería trabajar, ¿no? Para obtener esas reparaciones, al menos desde un lugar simbólico? Bueno, es interesante
lo que trae esa colación, porque el tema de las reparaciones es el tema que está sobre la mesa en el plano internacional cuando hablamos de afrodescendencia. Ustedes recordarán que en el año 2021 se creó en el marco de Naciones Unidas el Foro Permanente sobre Afrodescendientes, que es el que viene impulsando algunas acciones también en este marco. De hecho, este foro, porque había foros de mujeres, de pueblos originarios, pero siempre faltaba, para sorpresa de nadie, que haya un foro de afrodescendientes, y a raíz de los impulsos de la sociedad civil organizada, sobre todo de América Latina y el Caribe, se creó este foro donde se vienen impulsando algunas acciones. Como vos bien decías, toda esta resolución fue gestada en el continente africano. Fue Ghana, el presidente de Ghana, el que tomó la iniciativa y permitió dentro del seno de la Unión Africana primero tener el apoyo de todos los países africanos con una resolución para luego ir a Naciones Unidas, presentarla y obtener la aprobación en el marco de la Asamblea General, que eso fue el 25 de marzo, que justo es el día que se conmemora a las víctimas de la trata transatlántica. Todo muy simbólico, como decíamos. Y uno de los puntos más importantes que vos mencionaste de esa resolución tiene que ver con la imprescriptibilidad de esos crímenes. Si bien ya estaban previstos en otros instrumentos internacionales, que haya una resolución de la Asamblea General que diga que los crímenes de la esclavitud y de la trata transatlántica sean crímenes imprescriptibles, es lo que abre la puerta para las reclamaciones posteriores por las reparaciones. Y cuando hablamos de reparaciones en un aspecto integral. No solamente estamos hablando de las reparaciones económicas, porque el sistema esclavista y la trata transatlántica permitió el enriquecimiento sideral de las potencias europeas, efectivamente en detrimento de siglos de pobreza, marginación y exclusión y racismo hacia las comunidades africanas y afrodescendientes, sino que permite una serie de reparaciones en el orden simbólico también, ¿no? Y tenemos distintas experiencias, la verdad. Por ejemplo, en nuestro continente, quienes están impulsando una serie muy, muy importante de reparaciones es la CARICOM, es la Comisión del Caribe, que son los que están encabezando, digamos, los reclamos por las reparaciones, ¿no? Que tienen ahí un decálogo de las reparaciones que las potencias colonizadoras, excolonizadoras, por decirlo de alguna manera, pero sabemos que la presencia de estos países en el continente africano sigue hasta el día de hoy en modo de neocolonización o dependencia económica de muchos países, ¿no? Y todavía sigue la extracción de los recursos naturales por parte de los europeos a los continentes africanos, problemáticas que son muy complejas. Pero volviendo a lo que tiene que ver con las reparaciones, efectivamente, esta resolución lo que va a permitir es que que los países africanos, sobre todo, empiecen a plantearle a los países europeos, seguramente en alguna jurisdicción internacional, ya reparaciones mucho más concretas. Hubieron algunas señales por parte de los países europeos que tenían que ver con, por ejemplo, la restitución de objetos culturales robados en la época de la colonización. Eso se viene dando ya desde hace algunos años. Por ejemplo, el pedido de disculpa formal, que ahora no recuerdo si fue Francia, no sé, hay un país que pidió disculpas, pero bueno, el resto de los países europeos, como bien decías, se abstuvieron en la votación, lo cual habla de ahí, como decimos acá, cola de paja, ¿no? Que saben que tienen mucha responsabilidad, no sobre todo por el pasado, sino también por el presente de muchos países africanos que hasta el día de hoy siguen sufriendo las consecuencias. Y viniendo un poquito a la Argentina, si queremos, nosotros venimos también ahí a paso lento pero firme, transitando un camino que tiene que ver con las reparaciones y que principalmente aquí por lo menos lo que se dieron fueron algunas acciones de reconocimiento. Ustedes saben que Naciones Unidas también proclamó 2 decenios internacionales para los afrodescendientes. El primer decenio fue del 2015 al 2024 y como fueron, imagínense que 10 años para reparar siglos
de desigualdades es muy insuficiente. Naciones Unidas también, por pedido de la sociedad civil y del Foro Permanente sobre Afrodescendientes, logramos que Naciones Unidas proclame un segundo diseño, pidiéndole a los estados que empiecen o que continúen estas políticas que tienen que ver con reconocimiento, justicia y desarrollo, que son los 3 ejes del diseño. Y en Argentina particularmente, pero también en la región, se han visto algunas acciones respecto del reconocimiento. Por ejemplo, acá en Argentina, la inclusión en el censo de la variable afro, no sé si recordarán que en el año 2022 se incluyó una pregunta sobre el origen afro de las personas. Bueno, eso también es una forma de reparación, el reconocimiento de la existencia de la población, pero todavía queda un camino muy, muy largo que recorrer en este sentido. La aprobación de la resolución fue en marzo de este año y, como les digo, ya hay algunos países que están pensando en acciones judiciales en el plano internacional para reclamar inclusive la devolución de las riquezas que los países europeos extrajeron de los países africanos. Bien. Volviendo a la parte de derecho internacional, podemos considerar también que el derecho internacional tiene un gran sesgo occidental, ¿no? En base a tu experiencia e incluso con tus ideas que hablas más que nada en la cátedra de la UBA, y si querés te podés explayar todo lo que quieras con respecto a tus investigaciones y todo lo que hablas, ¿crees que esto puede llegar a cambiar en las siguientes décadas? Bueno, el otro día escuché un término interesante que es ser optimista crítica, ¿no? Que digo, bueno, sí, uno tiene que tener cierto optimismo porque si no, el activismo un poco es eso, es perseguir la esperanza de que las cosas pueden modificarse, no por obra y gracia de la suerte, no del azar, sino por el trabajo también, ¿no? Y todo lo que hemos conseguido hasta aquí, mucho o poco que sea, puedo mencionar después algunos avances que hemos tenido concretos en nuestro país, han sido producto del activismo y de la presión o del trabajo de la sociedad civil organizada afrodescendiente y afroargentina, ¿no? Nosotros hemos conseguido no solamente la inclusión de la variable afro en el censo, que para nosotros fue un paso fundamental, porque como les contaba antes, la invisibilización estadística había sido uno de los principales mecanismos utilizados para invisibilizar a la población, y la revisibilización estadística era fundamental para nosotros en este camino del reconocimiento. No porque nos interese saber si somos 2.050.000 o 54, 55, sino porque entendemos que el hecho de estar contabilizados en un censo nacional, primero que nos pone dentro del mapa, ¿no?, de la Argentina, sino que también permite después empezar a focalizar las políticas públicas, empezar a entender, bueno, cómo se compone esta población, en qué situación se encuentra, en temas de salud, de educación, etcétera, ¿no? Y después empezar a aplicar políticas públicas focalizadas. Era el primer paso para después reclamar políticas públicas específicas para nuestra comunidad. Otros avances que hemos tenido, por ejemplo, es la sanción de la ley 26852 del año 2013, que es la que establece el Día Nacional de los Afroargentinos, Afroargentinas y de la Cultura Afro, en memoria y reconocimiento de María Remedios del Valle, nuestra madre de la patria, ¿no? Porque siempre se nos contó que teníamos un padre, que yo lo tengo acá, porque somos sanmartinianos en esta casa, pero nunca se nos contó que teníamos una madre de la patria y que esa madre era negra y argentina, ¿no? Después, bueno, hemos tenido algunos avances de políticas públicas, como por ejemplo la inclusión dentro del Progresar, que es una beca económica que da el Estado para estudiar en la universidad para jóvenes de 18 a 24 años, pero logramos que en este programa se incluya la población afrodescendiente como población prioritaria. Esto quiere decir que es que las personas afrodescendientes que soliciten la beca no tienen límite de edad para pedirla. Y esta pequeña inclusión que parece como insignificante, en realidad viene a reconocer que gracias o por causa del racismo estructural, nuestra comunidad ha tenido generalmente el acceso a la educación vedado, ¿no? Entonces, cualquier persona de cualquier edad que sea afrodescendiente podía
solicitar la beca. Bueno, y así algunas otras conquistas que hemos tenido, por ejemplo, cuando se creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que en paz descanse lamentablemente, hemos tenido ahí la posibilidad de hacer algunos trabajos y algunos avances, bueno, diferentes cuestiones que fueron gracias al trabajo del activismo y de la militancia. Y si bien tengo la obligación, si me digo activista, de ser optimista, sí, como decía, tengo un optimismo crítico y siento que estamos atravesando un momento histórico muy complejo acá en Argentina y en Latinoamérica, porque con el avance de gobiernos de ultraderecha, ¿no?, que vienen a arrasar con el Estado, bueno, efectivamente vimos un retroceso en algunas cuestiones, como por ejemplo algo que nos afectó directamente, que fue la eliminación del INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que había sido producto también de Durban, que fue, bueno, la Conferencia Mundial contra el Racismo en el año 2001, donde los estados reconocieron ahí que al racismo estructural como una problemática específica de los afrodescendientes y que el Estado tenía que tener un organismo que se ocupara de generar políticas públicas contra el racismo, bueno, fue eliminado por este gobierno, ¿no? Entonces, efectivamente estamos en un escenario mundial, además, muy complejo, no es solo en Argentina, en Colombia, bueno, y en otros países de la región, en Chile, también el avance en El Salvador, bueno, y otros, el avance de la extrema derecha hace que se vean algunos derechos conquistados, bueno, que pareciera que algunos derechos que ya teníamos ni eran incuestionables, ahora se volvieron como a tocar, y ahí yo creo que como sociedad civil y sobre todo quienes somos militantes tenemos ahí la obligación de salir a defenderlos, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que esperar un tiempo para volver a tener algunas buenas noticias, ¿no? Por lo menos a la comunidad afro. Sin embargo, creo que también tiene que ser una oportunidad esta como para reordenar nuestra militancia, volver a pensar, bueno, cuáles son nuestras estrategias de lucha, cómo vamos a incidir políticamente a pesar de este contexto tan adverso, ¿no? Y creo que la organización es la respuesta principal a esa pregunta. Así que tengo optimismo, claramente, siento que van a ser años complejos, lo están siendo, pero tengo la esperanza a eso, de que hemos resistido, imagínense que nuestros ancestros y ancestras han resistido a la esclavitud, a la pobreza extrema, a la marginación, al racismo. Bueno, creo que tenemos el deber al menos de continuar ese legado. Bien. Retomando un poco los vínculos profundos que existen con la comunidad caboverdiana en Argentina, a mí me gustaría retomar una organización que es muy importante para Cabo Verde, que es la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, o por sus siglas CPLIP. Que está claro que Argentina no forma parte de la CPLIP, pero claros están estos vínculos que mantiene Argentina con Cabo Verde. Por lo tanto, la pregunta a desarrollar es si crees que existen oportunidades para profundizar la cooperación entre Argentina y los países lusófonos, especialmente a través de la cultura, la educación o de la agenda afrodescendiente. Sí, Matías, absolutamente. Como decíamos antes, los lazos entre Argentina y Cabo Verde tienen raíces muy profundas e históricas, y siempre ha habido en mayor o menor medida vinculación también a nivel estatal entre los países, ¿no? Nosotros acá en Argentina recibimos en los años 80 la visita del primer presidente Arístides Pereira, que vino de hecho a la sociedad caboverdiana, y en algún momento también hemos tenido ahí conversaciones entre estados para ver si también podían venir caboverdianos a estudiar aquí, y después, bueno, esas conversaciones se fueron diluyendo, pero yo siempre creo que es una buena oportunidad para reforzar esos vínculos y esos lazos. Yo creo que Cabo Verde es un país que necesita de su diáspora. Pensemos que la economía de Cabo Verde está apoyada en buen porcentaje en las remesas que envía la diáspora, ¿no? Entonces yo creo que como diáspora tenemos mucho para darle a Cabo Verde, para aportar
al desarrollo del país. Si bien Cabo Verde dentro del continente africano es uno de los países con mejor índice de desarrollo humano, bueno, es un país que tiene sus cuestiones o sus problemáticas más vinculadas a los recursos naturales, a la importación de alimentos, etcétera. Yo creo que ahí hay una beta para seguir explorando. Obviamente que esto del Mundial puso a Cabo Verde en un lugar de visibilidad muy grande y a la comunidad caboverdiana en Argentina también. Entonces yo creo ahí quizás que, no sé si con este gobierno, honestamente, pero quizás si tenemos la suerte de tener gobiernos un poco más populares, seguramente existan oportunidades de seguir profundizando esos lazos históricos que tenemos quizás ya con acciones mucho más concretas que tengan que ver con el comercio, también con la educación. Nosotros en algún momento queríamos que, porque por ejemplo Brasil y Cabo Verde, que tienen mucha más afinidad, no solamente por el idioma, sino también cultural, ¿no? Fueron colonizados también por Portugal, pero los une culturalmente mucho más, si queremos, que con Argentina. Tiene, por ejemplo, una política de becas de estudio para los caboverdianos. Hay miles de caboverdianos estudiando en Brasil y nosotros en algún momento también queríamos que eso empezara a pasar aquí con Argentina o con Bolivia. También hay muchos caboverdianos que estaban estudiando en Bolivia. Queríamos que con Argentina también empezaran a venir los estudiantes, porque Cabo Verde, si bien en los últimos tiempos ha creado universidades, la realidad es que la mayoría de los jóvenes que llegan a la edad de adulta y quieren estudiar generalmente tienen que salir de la isla. Ya menos, pero todavía, y generalmente siempre se van a Europa, ¿no? A Portugal, obviamente, a Brasil, y bueno, queríamos también que Argentina empiece a recibir estudiantes caboverdianos, porque tenemos acá una educación pública y gratuita de alta calidad, reconocida internacionalmente, y obviamente queríamos que eso sucediera. Pero había algunos problemas con las visas. De hecho, si una persona caboverdiana quiere venir a la Argentina, hay no hay embajada de Argentina en Cabo Verde, entonces tienen que ir a la representación diplomática de Portugal, o creo que hay una en Senegal o en Nigeria. Entonces también es complicado todo el tema de la visa, que no es nada fácil de sacar, porque además tenés que viajar. Entonces yo creo que hay mucho para trabajar en ese sentido, para facilitar un poco la migración, que vengan a estudiar jóvenes, el comercio. Cabo Verde no tiene industria, entonces necesita necesariamente importar, y quizás ahí también haya una beta para profundizar en los lazos y las relaciones internacionales entre ambos países. Hasta ahora las relaciones han sido más diplomáticas. Efectivamente, nosotros tenemos representación diplomática de Cabo Verde en Argentina, tenemos un cónsul honorario que es un miembro de nuestra comunidad, y si bien no es un consulado muy dinámico, también tenemos contacto con la embajada de Cabo Verde en Brasil, que también le corresponde Argentina. Entonces, bueno, hay ahí entre la comunidad y la embajada, por ejemplo, si queremos tramitar la nacionalidad. Bueno, yo creo que todo eso, si hubiera un Estado o un gobierno en realidad que también intermedie en estas relaciones, sería todo mucho más dinámico. Esperamos que en algún momento eso pueda suceder. Y lo mismo con el resto de los países, ¿no? El lusófonos, los PALOPs, como se les llaman, también poder. Bueno, en algún momento en el gobierno de Cristina hubo ahí contactos con Angola. Recuerdan que Cristina viajó a Angola porque también se esperaba que haya un comercio sur-sur, porque hay ahí también una mirada del sur global y de la cooperación sur-sur, que me parece que con Cabo Verde tenemos un montón para explorar en ese sentido. Bien, súper interesante, pero vamos a volver más o menos al tema del principio, que tiene que ver con el fútbol también, donde podemos observar que varias selecciones europeas, más que nada, cuentan con una gran cantidad de jugadores afros, y que nuestra selección, la Argentina, más allá de tener jugadores mestizos, no contamos con afrodescendientes directos, ¿no? ¿Qué factores, además del vínculo colonial directo, explican que las selecciones europeas tengan tantos jugadores negros y afros y nosotros no en Argentina? Bueno, yo disiento un poco en cuanto que no tenemos jugadores afrodescendientes, porque también hay acá una cuestión de cómo pensamos la afrodescendencia, ¿no? Ser afrodescendiente hoy
por lo menos desde Durban hasta acá, que fue cuando efectivamente el término se creó, de hecho salió de América Latina, el término afrodescendiente, y se internacionalizó como una categoría jurídica además, hace foco en la ascendencia africana y no en el fenotipo, porque justamente en nuestra región las distintas comunidades de origen africano tenían distintas formas de llamarse, además del término genérico de negros o negras, ¿no? Entonces, el término afrodescendiente tiene ahí, es como un paraguas que permite que personas que no conservan el fenotipo negro, por los procesos de mestizaje, que también el mestizaje hay que pensarlo críticamente, el mestizaje fue también una política de blanqueamiento, motivo para discutir quizás en otro momento. Bueno, la afrodescendencia hoy de hecho, ni siquiera yo soy fenotípicamente negra, si quisiéramos irnos al fenotipo, pero soy afrodescendiente porque tengo abuelos africanos. Bueno, hay muchos jugadores y a pesar de que no se conserva el fenotipo estrictamente negro, es decir, la piel oscura o el pelo muy, muy enrolado, el pelo mota como se lo conoce acá, sí yo veo a muchos jugadores de la selección argentina con rasgos negros. Te puedo mencionar uno que me parece que es tremendamente afrodescendiente, que es el Cuti Romero. Y si vos ves a la mamá del Cuti Romero, decís, pero la mamá es aún más fenotípicamente negra. Y yo creo que hay varios más. Entonces también es empezar a pensar en la afrodescendencia no ligada estrictamente al fenotipo, ¿no? Eso por un lado. Volviendo a las selecciones africanas, que sí tienen jugadores negros fenotípicamente hablando, yo creo que acá el factor de la colonización es muy importante, pero hay otro factor que es consecuencia del primero, que es la migración africana a los países europeos. Debido al neocolonialismo, a las crisis económicas, en muchos países las guerras civiles, inclusive alentadas por las exmetrópolis, hay muchos países africanos que siguen en graves crisis económicas, con mucha pobreza. Si bien hay muchos países que tienen mucha riqueza también, quizás no existe como aquí una clase media. Hay países en donde la desigualdad es mucho más visible. O sos rico o sos pobre, digamos, no hay en el medio nada, ¿no? Y debido también, como les decía, a guerras civiles impulsadas por los países europeos, lo que está pasando en la República Democrática del Congo ahora es algo terrible, donde el norte global tiene mucha responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Eso impulsa que existan migraciones masivas de las poblaciones africanas buscando una perspectiva de vida un poco mejor. Por eso yo creo que una cosa está unida a la otra, una es causa y consecuencia, ¿no? Y debido a esas grandes migraciones de los países africanos, generalmente los africanos emigraban a los países de su antiguo colonizador, bueno, se empezó a gestar toda una comunidad africana muy importante y muy visible en estos países, ya con generaciones nacidas en esos países. Y con españoles, con portugueses, sobre todo con franceses, hijos de inmigrantes. Porque muchas veces lo que sucede con estos jugadores, que no sé si recuerdan en el Mundial pasado, ya que estamos hablando de fútbol, que la selección Enzo Fernández particularmente, pero todos los jugadores estaban cantando una canción dedicada al equipo de Francia, diciéndoles que eran todos de Angola y no sé qué otro país, con esa idea también de que los jugadores negros de estas selecciones no son nacionales, ¿no? Y la mayoría de ellos son nacionales, son franceses, son españoles, Mbappé o Lamine Yamal, como los ejemplos, seguramente haya muchos otros, son nacidos en eso. Es como si a mí me cuestionaran mi nacionalidad argentina, que lo hacen, pero como si a mí no me dejaran jugar en la selección argentina de fútbol porque no tengo ancestros africanos o migrantes en mi familia, porque un descendiente de italiano debería jugar también en la selección. Como que esos cuestionamientos generalmente se hacen con las personas negras y no con personas blancas. De hecho, hay un caso ahora, no sé si acá en Argentina, no sé si lo escucharon, que es el de Kiki Ramos, que es un chico nacido en Haití, pero que desde los 9 meses fue adoptado por una familia argentina, vive de los 9 meses acá, es más argentino que el dulce de leche, y sin embargo que fue convocado a la selección sub-17, de la selección argentina sub-17, y hay un escándalo porque diciendo, bueno, ¿cómo no
un negro va a estar, que no es argentino, va a estar en la selección. Bueno, hay todavía, pero no pasa lo mismo con otros jugadores blancos. Por ejemplo, Nico Paz, que es nacido, creo que en España, y está jugando para la selección argentina. Cuando es blanco, no pasa nada, pero si hay negro, eso no es argentino. Bueno, yo creo que pasa un poco eso también en las selecciones europeas, ¿no? Y bueno, es el reflejo incluso de las propias políticas de hambre y de saqueo de los países europeos sobre algunos países africanos que hacen que la gente migre, inclusive arriesgando su vida, muchos dejando la vida en el mar, lamentablemente. Nosotros siempre decimos que el Océano Atlántico es el cementerio más grande de la humanidad, y hoy también lo sigue siendo, ¿no? Hay muchos que salen en busca de una perspectiva de vida y quedan ahí en el camino, muchos logran llegar, se asientan, tienen hijos, y esos hijos quizás son jugadores de la selección. También existe una hipocresía muy grande en este sentido, porque cuando son hijos de migrantes nacidos ahí que sirven para el fútbol y son buenos, son franceses, son españoles, pero si no, son migrantes y sufren la discriminación y el racismo. Y aún así estos jugadores, que son millonarios y que viven, que han logrado, ser exitosos en lo que hacen, también son víctimas de racismo. El caso de Vini Jr. es un caso también muy palmable, ¿no? Muy visible en este sentido. Hay mucho para decir en ese sentido del fútbol, que no es neutral, ¿no? Porque a veces hablamos de fútbol y parece bueno el folclore, sin embargo, también ahí es la expresión de lo que sucede en la sociedad, e incluso los jugadores negros más famosos del mundo también son víctimas de mucho racismo, ¿no? Y no importa si vos tenés plata o no, primero sos negro y lo vas a padecer. Y lo que pasa sobre todo con Vini Jr. es un ejemplo muy palmario de eso. Bueno, Patri, ya para ir cerrando esta interesantísima conversación, me gustaría preguntarte, ¿qué cambios concretos consideras necesarios para avanzar en el reconocimiento de la comunidad afro en Argentina? Y como para complementar un poco la pregunta, ya que hablabas de el avance de gobiernos de extrema derecha en la región, y pues teniendo en cuenta también que en un punto no todo depende del esfuerzo de la sociedad, sino también del sostén del mismo Estado, ¿cómo podrían contrarrestarse las posturas y decisiones racistas y en un punto negacionistas de estos nuevos gobiernos? ¿Cómo era la primera pregunta, Sara? Perdón, me perdí pensando en la segunda. No te preocupes. ¿Qué cambios concretos consideras tú necesarios para que se avance en el reconocimiento de la comunidad afro en Argentina? Bien, yo creo, Sara, que si hemos logrado algunas conquistas como movimiento negro organizado en Argentina, fueron justamente políticas de reconocimiento, ¿no? Esto de la inclusión de la variable afro en el censo, el hecho de tener un Día Nacional de los Afroargentinos, Afroargentinas y la cultura afro, fueron todas acciones que tenían como fin el reconocimiento de la presencia, la existencia actual e histórica de la comunidad afroargentina en nuestro país. Para mí el desafío es poder avanzar en políticas de desarrollo y en políticas de acceso a la justicia, que es un poco el campo en el que yo trabajo. Creo que hay ahí una deuda pendiente del Estado argentino con los afroargentinos y afroargentinas muy grande, que tiene que ver con crear políticas efectivas y concretas que de verdad puedan revertir la situación de pobreza estructural de las comunidades afroargentinas y afrodescendientes en nuestro país, que son producto del racismo, son una herencia colonial, la violencia, bueno, eso lo sabemos perfectamente, pero necesitamos, como te decía, avanzar en el desarrollo de las comunidades afrodescendientes, porque nos parece hermoso tener un día de la afroargentinidad y cada 8 de noviembre juntarnos a celebrar, a hacer actividades, pero eso no sirve de nada si nuestra comunidad sigue teniendo los peores trabajos, nuestras mujeres siguen siendo las empleadas domésticas de la sociedad en condiciones además de extrema vulnerabilidad, sin reconocimiento,
en trabajos informales, sin tener acceso a la educación, sin tener acceso a la salud. Entonces, lo que necesitamos concretamente son políticas focalizadas y específicas para nuestra comunidad. En su momento, en el año, si mal no recuerdo, 2022, que estaba un gobierno peronista, habíamos logrado, yo trabajaba en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y estábamos empezando, ya lo habíamos avanzado bastante, a elaborar un plan nacional afro, justamente en una mesa interministerial donde cada ministerio hacía sus aportes a ese plan y diciendo, yo, Ministerio de Educación, voy a hacer esto, esto y esto, yo, Ministerio de Salud, esto y esto y esto, y así con el resto de las carteras ministeriales hacían sus compromisos para el plan nacional afro. Eso quedó trunco. Con el cambio de gobierno, obviamente quedó en el olvido total, pero eso había sido un gran avance y había ahí propuestas de políticas muy concretas que iban a permitir efectivamente cambiar la realidad de nuestra comunidad. Y después en el eje de la justicia, yo pienso que el acceso a la justicia es un derecho bisagra, es un derecho que te permite poder pedir el cumplimiento y la garantía de los otros derechos, ¿no? Y por eso también es uno de los derechos más vulnerados de nuestra comunidad, el acceso a la justicia. Y es algo en lo que venimos trabajando desde Afrojust, que es Afrodescendientes por la Justicia Racial, que es la asociación civil que actualmente presido, que es una asociación sin fines de lucro, obviamente, que está compuesta por abogados y abogadas afroargentinos y afrodescendientes, y de hecho tenemos también un compañero que se está por recibir de abogado que es senegalés, así que también africanos, y que tenemos un poco este horizonte de poder ayudar a nuestra comunidad con las herramientas que tenemos, ¿no? Lo que hace cualquier activista, pero acercar un poco la justicia a nuestra comunidad, en particular en casos de racismo y discriminación, en un contexto muy complejo, porque como les digo, este gobierno eliminó el único organismo dedicado a la política contra el racismo, pero bueno, existen otros recursos como el litigio estratégico, cosas que queremos empezar a implementar y que nos parecen fundamental, porque como decía, el acceso a la justicia es el que permite garantizar todo el resto de los derechos. Y te debo otra respuesta, Sara, ¿me recordás? Y te hablaba para complementar esa pregunta, tú comentabas el avance de las extremas derechas en América Latina. Sí. Yo te pregunto, ¿qué crees tú que se podría hacer para contrarrestar esa postura y decisiones racistas de estos gobiernos en nuestra región? Porque tú hablas de Colombia, yo soy de Colombia y pues ahora tenemos un presidente de extrema derecha que pues está afectando mucho a las comunidades afro. Entonces quería preguntarte respecto a Argentina. Bueno, yo lo que siempre pienso en estos momentos en donde hay gobiernos fascistas, porque la verdad que son esos, si se comporta como fascista, si huele como fascista, bueno, es fascista, es así. Yo creo que no nos queda otra que la organización. Yo sé que suena como también medio trillado hablar de la organización y de que las personas tenemos que estar organizadas y seguir resistiendo y seguir luchando, que sí es lo que tenemos que hacer porque no nos queda otra, ¿no? Nuestra vida depende de eso, básicamente. Yo siento que la forma de contrarrestar estos movimientos es con la organización popular, es con la participación política. Nosotros acá en Argentina especialmente, a diferencia de otros países como Colombia, Brasil, Ecuador, que han tenido muchos representantes de las comunidades en lugares y espacios de poder político. Bueno, Colombia viene de tener una vicepresidenta negra, como Francia Márquez, que no se la hicieron nada fácil también, yo creo que además por ser mujer y por ser negra. Estoy de acuerdo. Pero acá en Argentina no hemos tenido todavía ese salto cualitativo que tiene que ver con la representación política de la comunidad negra. Por toda nuestra historia también, de negación, de invisibilización, nuestras comunidades son en ese sentido, tienen muy poca participación política y en un sistema de partidos como es en Argentina, si uno no se incorpora en las estructuras partidarias, más allá de que podemos tener millones de críticas respecto de este sistema, bueno, es la única forma de llegar a lugares de poder. Y también eso, necesitamos gente en lugares de toma de decisiones porque somos nosotros las únicas personas que podemos saber
cuál es la realidad de nuestras comunidades y qué necesita nuestra comunidad. Así que en respuesta es la organización popular y la participación política como respuesta al avance de estos gobiernos que vienen a destruirlo todo y a hacer una transferencia de recursos tremenda de las clases populares a las clases ricas. Creo que es esa, la organización y la participación política y la generación de espacios también por parte de los partidos políticos, porque también sabemos que por más compañeros que seamos, el poder sigue en pocas manos, inclusive en los partidos que son como más afines a nosotros, el peronismo, por ejemplo, ¿no? También son reductos donde es difícil penetrar en ese sentido. Entonces también creo que tiene que haber por parte de estas estructuras como más permeabilidad a la conformación de liderazgos negros y afrodescendientes, sin dudas. Bueno, Patricia, se nos fue el tiempo y la verdad que Se nos estábamos fue. para hablar 3 horas más. Sí, Habíamos sí, dicho yo les media hora, agradezco 40 un montón. minutos. Y bueno, No, te agradecemos yo hablo a vos mucho por- también, esa es la verdad. No, pero más que interesante cada respuesta, así que bueno, te agradecemos y por supuesto que queremos hacer una segunda edición de Cuando quieran. este episodio, porque la verdad que quedaron muchísimos temas sin tocar y bueno, muy interesante. No sé, imagino que, bueno, esto igual se va a escuchar en cualquier otro momento, Yo pero sé para dónde va tu pregunta. sí, tu corazón va a estar dividido. Mi corazón ¿Qué está esperás? dividido, pero imagínense. Pero- No, a ver, yo soy re argentina y soy re caboverdiana también, tengo las dos nacionalidades y mi corazón efectivamente está compartido, no diría partido, está compartido con mis dos nacionalidades, pero obviamente uno siempre se inclina ¿no? Por la parte más débil de la relación. Entonces, bueno, mi corazón se inclina un poquito más por Cabo Verde, por lo que implica también como pueblo esa hazaña. Venimos hablando un montón en los medios, ustedes han visto seguramente, de comunicación sobre Cabo Verde y esa hazaña que ya era clasificar al Mundial, pero además la sorpresa de encima jugar bien, porque yo creo que un poco la sociedad se sorprende de que jugamos bien al fútbol, ¿no? Como si fuéramos, no sé, y estar siendo la sorpresa del Mundial, pero también decíamos que para el pueblo caboverdiano y su diáspora, este acontecimiento del Mundial solo es comparable con la independencia de 1975. Entonces imagínense que ese nivel de importancia tiene todo esto que está pasando con Cabo Verde, así que obviamente mi corazón se inclina con Cabo Verde, pero tengo la suerte de que cualquiera sea el resultado, voy a festejar, eso seguro. qué bueno poder decir eso. Bueno, ¿querés dejar las redes de Afrojuz, de la Sociedad Sí. Caboverdiana, alguna otra red? Dale, buenísimo. Afrojuz es, si mal no recuerdo, porque tengo muy mala memoria, @afrojuz.arg en Instagram. Si no buscan Afrojuz, yo creo que lo van a encontrar. Y la sociedad caboverdiana es soc.cb de Cabo Verde, .argentina. Ahí también ustedes van a ver que las actividades que hacemos en la sociedad caboverdiana, que una de ellas es la cachupa, que es la comida típica de Cabo Verde. Todos los meses nos reunimos en la sociedad caboverdiana a comer cachupa, que les recomiendo que si puedan vengan porque es riquísima, es lo mejor que van a probar en su vida y además pasamos toda una tarde bailando y compartiendo nuestra cultura caboverdiana. Así que más que invitados, ahí también van a ver que el 12 de julio es la próxima cachupa, así que están todos invitados, solo tienen que reservar porque se llena. Así que, bueno, y yo soy Negra Argentina en las redes por si también me quieren seguir. Bueno, con un amigo hace rato que venimos diciendo que queremos ir a la Sociedad Caboverdiana de Doc Sud, así que bueno, en algún momento iremos porque tienen que venir. Yo busqué la cachupa en internet, me antojé. Tengo hambre ahora. Yo les digo que es un camino de ida la cachupa. Una vez que prueban la cachupa, después ya no pueden vivir sin la cachupa, así que van a volver seguramente. Más que invitados cuando quieran venir. Bueno, muchas gracias Patricia, gracias Sara, Mati, Ana. ¿Algo más para cerrar? Agradecer a Patri, muchas gracias, de verdad. A ustedes, fue un placer, la verdad. Ver gente joven, además, son muy jóvenes, interesados por estos temas. Así que cuando quieran, a disposición. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por llegar hasta acá. Espero que les haya interesado y como siempre, compártanos, sigan al Seri, las actividades que hacemos y bueno, sigan en este caso a las redes que compartió también Patricia. Así que bueno, esto fue Punto Global.